Podría ser un avance increíble a nivel militar, quizá un estudio de algo que se necesitase, pero es que aquella ciudad pues apenas podría tener un interés militar para los Estados Unidos, estaba lejos de todo. Moscú, como decía, estaba lejos de llegar allí con todo su arsenal de guerra. No tenía sentido. Eso sí que os puedo decir que se sabía que no hubo lanzamiento de cohetes en ninguno de los cosmódromos soviéticos ni chinos el día 29 de enero de 1986, y sí que os puedo decir que los norteamericanos tampoco habían movido ficha, tampoco habían tocado sus fuerzas ese día, es decir, que no habían lanzado misiles ese día. No había sido nadie. El asunto daba mala espina por todos los lados y aquello seguía allí en la colina Vysota 611. Y bueno, pues claro, había pues bastante expectación. Valery Skavinsky del Instituto de Geología y Geofísica de la rama siberiana de la Academia Soviética de Ciencias, pues empezó a mover todo aquello y confirmó los movimientos en el lugar del impacto, justo y como decía, en la colina Vysota 611 que estamos viendo aquí ahora mismo. Y lo cierto es que se tardó en llegar 2 días, pues en llegar a la zona, 2 días, 40 horas, ni más ni menos. Hubo una búsqueda bastante intensa por parte de los lugareños y no fue nada fácil llegar hasta allí. La verdad es que pasaron bastante penurias todos los lugareños que estuvieron en aquellas expediciones, a las que pues también se sumaron científicos de todas las ramas, que trataron de sumarse, porque claro, aquello pues generó muchísimo interés. Los militares no habían llegado allí, así de remoto era el pueblo. Valery Svulhidny, jefe del Comité del Lejano Oriente para Fenómenos Anómalos, también llegó. Y es que el lugar del accidente era rarísimo. Y según Alexander Kulikov, un experto en carbono del Instituto de Química del Departamento de Química de la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética, pues resulta que es que aquel escenario, pues es que era imposible que lo pudiera haber formado un incendio cualquiera. Y ahora os voy a contar por qué. El lugar resulta que estaba completamente desolado. Y era curioso que no se encontrase ni un solo insecto en cientos de metros, cientos y cientos de metros a la redonda. Era como si lo evitaran, algo que siguió pasando durante 3 años, según los biólogos de la zona. Y esto pasó también en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, en el año 1947, en aquel supuesto accidente ovni del que tanto se ha hablado siempre. En este lugar del impacto, en este segundo Roswell o tercer Roswell, en Siberia, en Rusia, que nos ocupa en 1986, pues esto estaba ubicado en esta repisa rocosa, pero todo esto estaba desprovisto de nieve, es decir que extrañamente durante esas 40 horas hasta que llegaron pues toda la gente, hasta que llegó toda la expedición, pues la nieve se había estado derritiendo, es decir, que el objeto había seguido incandescente, caliente, tras el impacto. Claro, esto es una señal, según Valery Svulhidny, uno de los especialistas más notables de Rusia en la investigación de objetos voladores no identificados, de la presencia de radiación en aquel lugar del impacto.
Por otra parte, encontrar lutitas de silicio, nada más llegar, ya indicaba que la radiación magnética en el lugar era evidente. Llegar allí no fue fácil, de hecho fue una auténtica aventura, buena y mala, fascinante y espantosa. Se formó, como decía, una gran expedición, pero pronto se fue haciendo cada vez más y más y más pequeña por la dureza de las condiciones. La taiga rusa no perdonaba y las gentes volvían a la ciudad y al pueblo. Había caído bien dentro de las montañas y no era fácil llegar. Solo quien conocía el lugar y lo había visto caer sabía llegar. Y no eran muchos, y no todos aguantaban. Y al ir acercándose, no todos estaban aguantando y nadie sabía por qué. Porque es que era gente minera, era gente fuerte y acostumbrada a todo. Y estaba ocurriendo algo en la expedición que no era normal, para nada normal. En gentes de campo, acostumbrada a la bestialidad de la fría y la dura montaña, a la Siberia más cruda, de la caza a la nieve, tu sangre, tu perro, la sangre de tu perro, tu mina, tu fuego, ahí en las colinas, ahí perdidas, y el sol de tu invierno blanco como 1000 demonios que te traiciona, ahí perdidos de la mano de Dios, y te da igual todo, en tu mina. Pues había líderes de la expedición que estaban poniéndose malos, estaban enfermándose, y nadie sabía por qué, y no había explicación alguna. Ni siquiera los médicos que iban con ellos sabían qué estaba pasando. Era radiación, efectos de la radiación, y no había por qué. La gente tenía que bajar y regresar, y de hecho tenían que meterlos en el hospital. Iban andando y bajando, subiendo y regresando, y conforme iban subiendo, la desolación de la montaña era mayor y evidente. Y había que verlo, y tenían que verlo, y la ansiedad era cada vez mayor en la gente. Tenían que verlo, pero pasaba también algo raro en sus aparatos mecánicos, y claro, aquello pues les impedía llegar, y no fue fácil para ellos llegar porque evidentemente pues claro, sus aparatos pues les estaba fallando todo. Porque es que resulta que, por ejemplo, al ir acercándose, las linternas, por ejemplo, se apagaban a la vez porque los cables directamente se les quemaban, y además lo hacían los cables todos juntos, algo que no tenía ningún tipo de sentido. Sus aparatos mecánicos no aguantaban, ellos no aguantaban, no todo el mundo pudo llegar a la auténtica zona de impacto situada en lo alto de la montaña. 611. Hubo gente que enfermó muchísimo y tuvieron que volverse corriendo. Casi justo al llegar, y al llegar al hospital se presentaban con síntomas de un cansancio extremo, al borde de la muerte. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Y llegaron. Y vaya, pues todo el mundo quería ver aquello, a ver qué es lo que se había estrellado. Y querían llegar, y querían llegar, y querían llegar. Y cuando llegaron, claro, todo el mundo estaba esperando encontrarse aquella esfera roja que habían visto con aquello delante, alargado. Y querían llegar y querían observarlo. Y cuando llegaron justo al lugar del incidente y del accidente, pues no encontraron absolutamente nada. Ni un platillo volante, ni una esfera, ni un cacho de ovni alargado, nada de nada. Eso sí, vaya, pasó algo rarísimo que sí descubrieron. Hicieron 2 descubrimientos extrañísimos, porque si realmente era un ovni, como efectivamente así lo exponían decenas
y decenas de testigos. Un ovni tratando de huir de aquí sin poder, tras hacer todo lo que hizo. Al menos, claro, pues tratando de emitir luz, pues al menos, claro, tenía que haber algo en el suelo que fuera diferente. Algo que nos indicase que allí se había estampado algo. Algo que fuera, pues, que fuera evidentemente que marcase la diferencia. No sé, algo, lo que fuera. Pues sí, y sí, se vio. En este Roswell pasó algo que ni os imagináis. En todo el lugar se encontraron restos de rocas de sílice debido a la exposición a altas temperaturas. Algo normal, sí, pero de aspecto, según el informe, de aspecto ahumado y con una cristalización trigonal, es decir, con humo en su interior, de gran dureza y con un aspecto absolutamente espectacular, algo impropio de la zona. Y ahí estaba el problema, repito, y es que se podría pensar que solo pudo encontrarse afectado el cuarzo cercano por un impacto inicial sobre el mineral más abundante en la corteza terrestre. Bueno, pues muy bien, pero es que la fuerza calorífica de aquel impacto afectó a las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias de un área excesivamente profunda, dándose como resultado la aparición de unas partículas de metal plateado, algunas pulverizadas, incluso con forma de bolas solidificadas. Vamos, que aquello, además de dar radiación, se quedó ardiendo en un lugar helado completamente, como es la taiga siberiana, produciendo, entre otras cosas, como veremos a continuación, partículas redondas. Y claro, los investigadores no entendían pues cómo había podido pasar eso. Pero bueno, vais a ver qué pasó después. Por otra parte, a nivel químico, se vio ya el colmo de los colmos. Había pequeños pedazos de metal de color gris clarito, en lo que se veía que era el área de contacto total, justo donde se dio el supergolpazo, para entendernos de verdad, donde se dio ahí la superleche, ¿no? Y sorpresa, el metal no coincidía con ninguna de las variedades locales del suelo. ¿Qué significa esto? Aquello, a nivel químico, era absurdo, porque resulta que en el análisis espectroscópico de aquello, esas muestras se emparejaban con depósitos característicos de la mina de al lado, la de Yaroslavl, pero no con las tierras de las montañas de Dainegorsk. Es decir, que estaba llevando tierras de la mina de al lado, pero no de las minas de Dainegorsk. O sea, lo que se estaban contando allí eran, pues, tierras de lo que era mina del otro lado, de la mina de allí, no de la mina de Dainegorsk. No era posible otra explicación. Desde las academias de ciencias de Moscú lo tenían claro. Solo existía esa explicación, que el objeto en su interior tuviera tobas, es decir, tierras, de la mina de Yaroslavl, de la mina de otro pueblo, pero no de allí. Llevaba, por tanto, muestras del interior de la tierra. ¿Por qué lo haría? Porque tenía tierras de una mina cercana, pero no consiguió despegar de la tierra. ¿Y por qué no consiguió despegar de la tierra?